En este video vamos a ver ahora cómo nosotros podríamos hacer que la cámara siga a nuestra esfera, que en este caso sería el jugador. Resulta que cuando corremos, así como quedamos en el ejercicio anterior, nuestra esfera, la esfera se va sola, ¿cierto? Pero llega un momento en el que de hecho se pierde del foco y no puedo visualizar qué pasó en este momento con el personaje. ¿Qué es lo que quiero? Pues simplemente que esta cámara quede siguiendo como tal a nuestro personaje. Resulta que nosotros anteriormente habíamos hecho este ejercicio con otro personaje. Lo que hacíamos simplemente era que cogíamos la cámara y la arrastrábamos hacia la esfera, en este caso, o hacia el personaje que teníamos, fuera en primera o en tercera persona. Resulta que cuando nosotros hacemos esto con este personaje y corremos el script, la escena, perdón, vamos a ver que la esfera gira con todo y cámara. ¿Por qué? Porque sencillamente el movimiento que hace la esfera es muy diferente al movimiento que realiza un personaje como los que nosotros estamos creando. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en este caso es que la cámara va a ir por fuera, no puede ir con el personaje, sino que va a ir por fuera, y vamos a crear otro script. En este caso, acabo de crear un script llamado cámara. Recuerden acá, create C# script, dentro del mismo folder o carpeta de scripts. Y este script lo vamos a modificar desde MonoDevelop. Vamos a utilizar las mismas librerías, System Collection, Collection Generic y Unity Engine. Ahora, esta clase pública se va a llamar cámara. Vamos a definir en este caso un GameObject. Estos GameObject hacen referencia a los objetos de Unity con los cuales nosotros vamos a interactuar en este caso. ¿Por qué estoy haciendo acá un GameObject jugador? Porque resulta que esta va a ser una variable, pero no va a ser una variable numérica, va a ser una variable de tipo objeto que me va a permitir adicionar el componente con el cual vamos a interactuar, en este caso el jugador. Ya vamos a mirar de qué forma es que vamos a interactuar con él. Ahora vamos a definir un vector 3, recuerden que esto es para el manejo de las dimensiones, y vamos a manejar una distancia. ¿Cuál es la distancia? Pues va a ser la distancia que nosotros vamos a tener con la cámara. Prácticamente lo que yo voy a jugar en este caso es con la distancia que tiene la cámara frente al jugador. Por lo tanto, aquí en el inicio lo que le vamos a decir simplemente es que la distancia va a ser igual al transform.position, es decir, la posición inicial. Recuerden que el transform es el que me permite modificar algunos de los componentes como tal del objeto. En este caso, por ejemplo, la posición, puede ser también el tamaño, la escala, entre otras cosas. Y aquí lo que le voy a decir es que la distancia va a ser la posición como tal de la cámara frente ¿a qué? A la posición del jugador. Entonces le voy a decir, bueno, la distancia va a tener esta posición menos la que tiene el jugador. ¿Para qué? La resta de estos dos, digamos que me da 8, pues esa distancia es la que va a mantenerse siempre que se vaya a mover el personaje. Entonces la cámara en ese caso se va a ir moviendo, y para ese caso, como estamos definiendo primero solo la distancia, démonos cuenta que lo estamos definiendo una sola vez porque es en el inicio, ya esa distancia va a quedar siempre fija, y la idea es que en el update lo que vamos a hacer es utilizar ahora la posición transform.position va a ser igual a jugador.transform.position, es decir, le vamos a dar la misma posición del jugador más la distancia, que es la diferencia entre estos dos. ¿Listo? Entonces quiere decir que él siempre que se actualice la distancia como tal o la posición de la cámara, lo que vamos a definir en este caso es que jugador va a tener la misma posición pero sumándole la distancia correspondiente.
Tengamos en cuenta que este transform.position no estamos definiendo aquí cámara. ¿Por qué? Porque está por defecto. ¿Qué quiere decir? Este script que tenemos acá se lo vamos a agregar directamente al componente cámara. Ya en este caso, botón derecho, salvamos, nos aseguramos de que esté salvado como tal y nos devolvemos a Unity, donde lo que vamos a hacer simplemente es este script que se encuentra acá, lo vamos a agregar a la cámara. Aquí tenemos la cámara entonces vamos a arrastrar el script y ya que tengamos ese script agregado acá, démonos cuenta que aquí está la variable que les comentaba, la variable jugador. Y esta variable jugador pues simplemente es la que me define cuál va a ser el componente a agregar, el GameObject. ¿Se acuerdan que habíamos definido? Entonces él me dice, bueno, este jugador, ¿quién va a ser? Ah, pues para nosotros va a ser la esfera. Por lo tanto, lo que voy a hacer es coger esta esfera que se encuentra acá y arrastrarla acá. Entonces él me va a decir, ah, el jugador es la esfera. Y ya lo va a tener como referencia para poder empezar entonces a mover la cámara de acuerdo a donde se mueva el jugador. Vamos a correr el script nuevamente. Y miramos qué sucede. Ahora estamos moviendo. Uy, nos fuimos. Listo, se cayó, pero démonos cuenta cómo se mueve la cámara junto a la esfera. Miren, aquí ya se está moviendo, démonos cuenta que ya la cámara se está moviendo detrás. Listo. Una forma más fácil de visualizar esto simplemente sería moviendo un poco la cámara, dándole una posición superior. Voy a girar un poco la cámara para poderla mirar desde acá. La subimos otro poco. Y ahora corremos nuevamente el script. Ahora movemos acá. Listo, démonos cuenta cómo se mueve. Si quiero puedo alejarlo un poco más. No hay ningún problema. Pero démonos cuenta cómo ya está siguiendo a nuestro jugador.